Hola, buen domingo, eh, un hermoso día para, para hablar un poquito de empresas familiares después de, de haber disfrutado de un desayuno rico. eh, bueno, pongámonos a compartir y a continuar con, con algunos temitas que seguramente suman a la hora de ver cómo llevamos adelante eh, un emprendimiento, un proyecto profesional, laboral, una organización o en este caso una empresa familiar. Este video es la continuación de otro donde empezamos a tratar las fases de las empresas. Hemos visto o estamos en proceso de eso, ¿no? Cómo van avanzando cuando sus elementos, es decir, cuando sus recursos, sus procesos, sus relaciones y su identidad en conjunto van eh, desarrollándose a lo largo del tiempo y va evolucionando, así como los individuos vamos evolucionando, las empresas también, y las personas, básicamente las personas que las componen, eh, lo hacen al mismo tiempo, o al menos es lo ideal, ¿no? Que los cambios que se producen en la empresa acompañen los cambios físicos y al revés, los cambios de los individuos que las componen también van imprimiendo esas transformaciones en el ámbito de las organizaciones. Cuando hablamos de empresas familiares siempre tenemos que contar con eso, pero no solamente con la relación individuo-empresa, sino la relación individuo-familia-empresa. Entonces, este componente de eh, todo lo familiar nos aporta diferentes u otras características u otros detalles que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces cuando hablamos de empresas familiares, digo, fijémonos en los detalles. Cuando consideramos a la familia empresaria, hay detalles de la familia, detalles que trae la familia, que van a la empresa, y esos detalles son los que ayudan a que tenga una impronta que la hace distinta de cualquier otra, pero también aporta los conflictos que ya la familia en su dinámica va denotando. Entonces, es especial considerar también esas dinámicas familiares en cada una de las fases de las empresas. Para no demorar mucho más esta presentación o no demorar esta introducción, la primera fase de la que hablamos en el video anterior era la fase pionera, que decíamos es una fase muy fuerte con la impronta y los sueños y la visión del fundador. Pero ¿qué pasa cuando va avanzando y va trabajando de forma coherente, con muchísimo esfuerzo, pero bien? Entonces, la pregunta que habíamos dejado planteada anteriormente era esta: ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo hacer que el esfuerzo de uno se traduzca en muchos más beneficios? Y entonces es ahí que, a raíz de esta pregunta, entramos
en la fase diferenciada, que vendría siendo como la respuesta, ¿no? A esto de estoy poniendo todo, pero en este momento me doy cuenta que podría ser más si me dedico o si pongo el foco en lo racional. Porque la primera fase es como más intuitiva, ¿no? Y las decisiones son más impulsivas. Ahora viene el momento, como si fuera el momento de la detención, pero que en realidad no es una detención, sino es pensar un poco en la estructura, pero también pensar que para esa estructura necesito otros actores, ¿sí? Esto de decir, bueno, hasta acá llego, ahora para avanzar necesito compañía. Y aquí empieza esta fase, que es la fase racional, donde si lo empezamos a mirar desde la identidad, ¿se acuerdan que siempre nosotros hacemos los análisis desde la identidad, desde las relaciones, los procesos y los recursos, de atrás para adelante o adelante para atrás? Pero si hablamos de la identidad, decíamos, bueno, el pionero tiene una identidad que pisa fuerte, tiene una impronta, sí, pero ahora hay que avanzar en esa identidad y en abrir esa identidad para que pueda ser compartida. ¿Y cómo es esto? No es que el pionero pierda protagonismo, sino que va a generar una visión compartida, es decir, su sueño, ese mirar para adelante, esa imagen en grande que tiene de lo que quiere hacer, ahora va a ser la visión compartida de todas las personas que integran esa empresa. Entonces, cuanto más coherente sea y cuanto más, yo digo cuanto más verdadera, ¿no? Va a poder ser tomada, tomada por quienes pasen a formar parte. En cuanto a las relaciones, y la comunicación se hace formal porque las jerarquías también se empiezan a establecer. Es cuando empieza a generarse el organigrama, pero no solo eso, cuando el organigrama empieza a tener sentido. ¿Y cómo tiene sentido? Y estando cada uno en su lugar. ¿Qué significa esto? Que cada uno cumpla con el rol que tiene que cumplir. Y que, a ver, se permita que cada uno cumpla con ese rol. Es decir, que cada integrante de esa empresa cumpla realmente la función y no sea alguien puesto acá porque tengo una necesidad de ampliar, pero sigo manejando las cosas yo, porque este es muchas veces el pensamiento del fundador. Bueno, está bien, sí, me ayuda en la parte técnica, pero la ayuda debe ser real, es decir, tengo que dejar a la persona que cumpla su función. Y esto tiene que ver con la posibilidad de delegar, posibilidad real de delegar, ¿sí? Con la decisión de ir delegando, que es tan difícil. Pero esto de la comunicación formal también va a funcionar como una antenita receptora de lo que la identidad o lo que el fundador baja al resto como idea. Por eso es tan importante. Es importante en el sustrato, es importante en el fondo y es importante en la forma. Porque
sino genera ruido. Ya lo vamos a ver cuando avancemos en las diapositivas. Pero las consecuencias de ese ruido son importantes. Vamos a los procesos. Los procesos se tienen que sistematizar, se busca la eficiencia. Nosotros decimos, bueno, se trata de normalizar, de uniformar, de hacer que los procesos acompañen y de alguna manera fluyan con el crecimiento, con las decisiones y con el crecimiento de la empresa. Y en cuanto a los recursos, bueno, es el momento de las inversiones en tecnología, de la expansión, de, si hablo de personal, de empezar a desmenuzar, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que tienen que ingresar en la organización? Los perfiles, es decir, puedo aplicar en la faz racional, ¿sí? Esos criterios técnicos en todo lo que decida y en todo lo que sirva para avanzar. Es una etapa donde, si tuviésemos que mirar a la empresa como un organismo, ¿sí? Es la etapa en la que este ente se mira a sí mismo. Es la etapa donde prima, ¿sí? Todo lo que la empresa necesita, para adentro, para ser, para crecer. Por eso que todas las decisiones son racionales. ¿Qué pasa con el afuera entonces, ¿no? Porque si estoy diciendo, bueno, la empresa mira su ombligo, tiene que crecer, tiene que hacerse fuerte, tiene que posicionarse como organización, no ya con su fundador poniendo todo el esfuerzo, sino expandida, expandiéndose. Entonces, ¿qué pasa aquí? Desde lo que son las fuerzas coordinadoras de la empresa, tiene que actuar como un sistema. Es decir, va a expandirse, sí, bueno, cada una de sus partes tiene que estar de tal modo relacionada con la otra, que funcionen como sistema, y que de esa forma permita tener una visión ampliada de cada una de las partes. Dije recién, bueno, se tiene que centrar en sí misma, sí, pero, a ver, como un todo, es el momento, digamos, en que la empresa puede pensarse como un todo. ¿Y qué pasa con la relación con los clientes? ¿Qué pasa con esa relación con el mercado? Dijimos, bueno, se mira el ombligo. Es decir, tiene al cliente, al mercado como algo abstracto, como algo a lo que está, si quieren, alineada, pero no lo personaliza, lo mira como algo a lo que hay que ver, algo con lo que hay que ponerse en sintonía, pero hasta ahí. Hagamos campañas de marketing, hagamos algo para que la empresa salga. No me importa mucho quién recibe, quién es el otro todavía. Y si bien ese puede ser un objetivo, no lo es en este momento, en que la empresa está como ensimismada, porque necesita esa energía, si quieren, para crecer. Pero ¿hasta cuándo?
un poco es la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo crecer? Porque llega un momento en que no puede tener esa indiferencia hacia afuera, llega un momento en que mirar para adentro hace que por ahí se pueda perder algo de lo que está pasando. O pueda quedarse una empresa que es absolutamente racional y que no tiene en cuenta al otro, ¿qué va a pasar? Y que llega un momento en que se va a quedar. No puede ir más allá porque no puede ver a quien tiene enfrente. Entonces, ¿cuáles son las crisis de esta fase tan técnica? Bueno, que se canse. Que se canse. Porque puede pasar que hagan siempre lo mismo. ¿Vieron? Que cuando uno de alguna manera hace siempre lo mismo, el resultado que obtiene también es el mismo. Y le falta a la fase técnica tal vez el envión para ir más allá. Porque para eso va a tener que dar un pequeño pasito que ahora viene, o va a tener que hacerse una pregunta, que es la pregunta de esta fase, ¿no? La pregunta que nos va a permitir avanzar. Entonces, si se estanca, lógicamente que va a perder motivación, la productividad que venía creciendo en algún momento también se va a detener o se empieza a estancar. Entonces, como son racionales en este momento, dicen, bueno, vamos a cambiar los procesos, por ahí es la fase de decir, bueno, vamos a hacer una reingeniería, pero una reingeniería por ahí me lleva a esto, a crear normas, que la norma por sí no tiene sentido, se empiezan a aplicar manuales y a excesivamente regular cuestiones que terminan después otra vez en el hartazgo, en el cansancio, en preguntar por qué esto se hace de esta manera o por qué tengo que hacer esto todos los días. Y como estoy dentro del mismo círculo, falta la innovación, falta la iniciativa, falta este insight, este clic de decir, bueno, esto puede ser distinto. Y se entra en esa rutina que se hace tan pesada. Entonces, como la energía empieza a estancarse, ¿qué es lo que pasa? Esto de la comunicación empieza a hacer ruido. Uno empieza a hablar mal del otro, algo no funciona, algo me molesta, el clima cambia, y aquí viene esto de, bueno, empezar a mirar al que está arriba con malos ojos, es decir, empezar a cuestionar las decisiones que se toman, empezar a cuestionar incluso al fundador, ¿no? Es decir, ya está grande, ya no le interesa, ya se está quedando en el tiempo, y empezamos a ver que ese cuerpo que por ahí invirtió mucho esfuerzo en ser coherente y en generar una estructura conjunta, coherente, está quieto. Está quieta. Y cuando nos quedamos quietos es cierto que empezamos a ver y a buscar responsabilidades en el otro. Y esto es lo que pasa acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los recursos? Y no están enfocados a los objetivos, es como que se están perdiendo su fuerza. Pero si lo miramos desde el fundador, bueno, también puede ser que esté perdiendo el eje, ¿no? Que entre tanta racionalización algo esté pasando. Y si lo miramos como familia empresaria, y bueno, puede ser que sea el momento en que los hijos empezaron a crecer y empiezan a cuestionar
¿qué es lo que está pasando acá? ¿Esto podría ser mejor o distinto? Y seguimos siempre con lo mismo, ¿eh? Y por ahí se encuentra esa limitación. Esa limitación. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza del fundador? Bueno, ¿vuelvo yo a tomar el poder? ¿Vuelvo a eso? ¿O empiezo a dejar o empiezo a plantearme la posibilidad de que acá algo tiene que cambiar? Y es aquí donde la pregunta es cómo podemos dominar la máquina, es decir, cómo podemos pasar más allá de esta racionalización que funciona en un momento, pero que en otro momento nos empieza a resultar pesada. Y fíjense que acá ya no estamos hablando de cómo puedo, que acá ya la empresa no es solamente el fundador. Entonces, esta fase ha sido el paso del yo al nosotros, el paso de mi empresa a nuestra empresa. Y es complicado, y yo les diría que hasta es doloroso, ¿no? Para el fundador. Y aparte, un poco como este muñequito que se rasca la cabeza, ¿sí? Decir, ¿qué estoy haciendo? O lo que estoy haciendo es lo que está bien. ¿Cómo lo podemos saber? Tal vez la respuesta es volviendo a la identidad, pero volviendo a la identidad, no, retrocediendo, porque ahora ya la empresa es plural, es una suma que tiene que dar un único resultado. Sino revisando esa identidad, es decir, cuáles eran los objetivos, cuál es la visión compartida, estoy fuerte, estoy bien parado, me supera la tecnología, me domina la racionalización de los procesos, o yo domino a esto. Y ahí tenemos que empezar a ver que la empresa, primero, es más que la suma de sus partes, pero aparte es más que los recursos y sus procesos. Hay que empezar a ver para afuera, hay que empezar a ver a las relaciones, hay que empezar a ver a los proveedores, hay que empezar a ver a los clientes, y hay que empezar a ver que está conectada, que está en red con otras empresas también, y hasta con otras empresas que compiten. Entonces es la hora como de que esa apertura sea para empezar a mirar lo que está pasando afuera, porque tal vez de la única manera que la empresa puede ahora dominar la máquina es cambiando el modo de relacionarse. Y si tengo que cambiar el modo de relacionarme, tengo que mirar la identidad. O sea que es tal vez un nuevo modo de empezar a mirar una nueva manera de pararse, pero ya no como individual, o sea, de forma individual. Por eso es tan importante que ahora la respuesta tal vez no venga de una sola persona, sino acá ya es un podemos. Y ese podemos va a ser fuerte en tanto y en cuanto cada una de las personas que forma esa empresa tenga el compromiso y la camiseta puesta. Hay que lograrlo en la etapa de racionalización para que después todos puedan ir juntos y acompañar las etapas que vienen. Con una empresa
fuerte desde lo técnico, que pueda ofrecer calidad, eficiencia, dedicación, esfuerzo, todo lo que han sido los principios rectores que se trabajan desde la identidad, pero ahora pensando en el quién, es decir, pensando quién va a recibir esto. Entonces ahí tal vez esté la respuesta para esto de cómo podemos dominar la máquina. Yo la dejo picando acá, porque vamos a ver qué pasa en la tercera fase, si construimos esta fase racional correctamente, cómo pasamos a la tercera, cómo superamos tal vez esas crisis que en algún momento las vamos a ver y son inevitables, porque la crisis me va a hacer pasar a esa fase. Entonces cuando en la empresa empiece a notar que se dan algunos de estos casos, que puedo estar pasando por alguno de estos momentos, bueno, es hora de la pregunta y es hora de la tercera fase. Así que bueno, los espero en el próximo video. Seguiremos hablando de los diferentes momentos de la empresa y seguiremos compartiendo, porque de eso se trata, ¿no? De poder tener un espacio común. Les recuerdo que a este espacio le he puesto Systemare, porque un poco es integrar todo aquello que parece que no tiene sentido, que no puede estar unido, y sin embargo así es. Así que Systemare es un poco reconocer a todo lo que forma parte, y en eso están invitados. Así que muchas gracias por hacer posible de alguna forma que esto pueda realizarse, que estos pequeños encuentros de domingo sean posibles. Así que bueno, gracias, que tengan un hermoso día y bueno, será hasta la próxima.